un repaso. Entonces, habíamos hablado que los diodos funcionan exactamente igual que un triac, pero la diferencia es que el diac nosotros únicamente lo activamos es por diferencia de potencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había alcanzado a decir que los diacs nosotros, de acuerdo al tipo de día que trabajemos, podemos es pasarlos de aislante a conductor es a través de voltaje, ¿sí recuerdan? Listo. Entonces, recordemos que el DIAC es un miembro que está incluido en la familia de los tiristores, al igual que los SR y los TRIACs. Entonces, recordemos que en los DIACs teníamos únicamente dos terminales que eran A1 y A2. ¿Claro hasta ahí? Entonces, como les había comentado, la diferencia en relación a los tiristores es que ellos se utilizan es para dispararse a través de voltaje. Entonces, este disparo de voltaje es el necesario para que nosotros logremos reducir el voltaje de ruptura o el voltaje de avalancha de ruptura. Si se acuerdan que en los semiconductores este voltaje de ruptura de avalancha era cuando nosotros lográbamos eliminar el gap del semiconductor, es decir, ese pequeño espacio que nos separaba el material P del material N en un semiconductor. Entonces, ese voltaje de ruptura de avalancha es el que nosotros debemos superar en el DIAC para pasarlo de aislante a conductor. Entonces, observemos acá que aquí nos dan una definición muy interesante. El DIAC también puede ser conocido como un transistor sin base, sino que la base va a estar controlada por voltaje, ya sea positivo o voltaje negativo. ¿Listo? Si ya recuerdan algo de la clase que estuvimos mencionando, lo del DIAC. ¿Sí recuerdan o no, muchachos? Alguien que me hable, que me dé señales de vida. Bueno, listo. Entonces, en aplicaciones, recordemos que de las últimas aplicaciones, la aplicación más importante que le dimos al DIAC fue de circuito de disparo para los TRIACs. Entonces, recordemos que los DIACs se conectaban a qué? Al terminal gate de un TRIAC para activar y desactivar los TRIACs. Entonces, dentro de las aplicaciones que podemos encontrar para los DIACs, es que pueden utilizarse como circuito para un dimmer de una carga resistiva, de circuitos de control de calentamiento y para control de velocidad de diferentes tipos de motores. ¿Listo? Bueno, entonces no voy a entrar en detalle cómo es la construcción interna, sino que él internamente tiene su material P, sus capas de material P y sus capas de material N, las cuales pues están distribuidas de manera en que el voltaje de avalancha que yo necesito romper, digamos en este caso, es el de este, ¿sí? Es decir, que yo logre disminuir esta capa para que quede conduciendo entre los demás materiales que están dentro del semiconductor. Entonces, aquí quiero irme a esta gráfica que es la más importante para entender, perdón, lo relacionado al día, que entonces, si se acuerdan que esta gráfica es muy parecida a la gráfica del diodo, Sí, ¿sí o no, señor. muchos? Entonces, recordemos que aquí tenemos en el primer cuadrante, en este cuadrante tenemos todo lo relacionado a lo que es la conducción en directo del día y aquí lo que es la conducción en inverso. Entonces, al igual que los triacs, habíamos mencionado que ellos pueden conducir en cualquier sentido, ¿cierto? De A1 a A2 o de A2 Ujú. hacia A1. Entonces, todo lo que yo hable acá en relación a la conducción en directo, pues aplica también para la conducción en inverso, pero con voltajes negativos. Entonces, acá observemos que aquí tenemos un voltaje de ruptura de avalancha, es decir, que va a pasar de aislante, que aquí en teoría pues no es que sea exactamente 0 voltios, sino que puede ser un poco más,
pero en el caso de los DIACs puede ser entre 30 y 40. ¿Se acuerdan que les había comentado que de acuerdo al tipo de DIAC, entonces hay unos que su voltaje de ruptura es de 30, 32, etcétera, etcétera, que eso nosotros lo tenemos que estudiar es en el datasheet del día que ustedes estén manejando. Entonces aquí, en teoría, en este documento asumen que está de 30 a 40 voltios. Entonces, cuando uno logra suministrarle entre los terminales estos 30 o 40 voltios, él comienza a conducir, ¿sí? Pero ya consumiendo, o sea, comienza a conducir entre sus terminales, pero consumiendo cada vez menos y menos corriente. ¿Claro está ahí? Sí. Listo, entonces eso era lo que yo quería que recordáramos del día. Entonces ahora vamos a proceder a hablar del circuito que ustedes tienen que montar. Listo, entonces este es un circuito muy sencillo en el cual tenemos este arreglo. Primero que tenemos este arreglo de una resistencia y un diodo rectificador. Y aquí tenemos nuestra fuente AC. ¿Claro está ahí? Entonces, esta parte, ¿qué estará haciendo si tengo aquí esta fuente AC? Rectifica una parte de la señal. Es correcto, María. Entonces aquí estamos es rectificando el primer semiciclo. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo estoy obteniendo ¿qué? Medio ciclo, ¿cierto? Solo me está permitiendo medio ciclo. Y de hecho todo el circuito de aquí en adelante me va a funcionar así. Solo me está rectificando el semiciclo positivo de la señal AC que tengo. Aquí tenemos el día que aquí yo tomé de referencia de la biblioteca de Proteus, un día genérico, pero ustedes cuando lo estén implementando esto aplica para cualquiera de los DIACs que ustedes tengan ahí a la mano. Entonces aquí tenemos lo relacionado a la carga, ¿sí? Entonces aquí les pediría el favor que tuvieran en cuenta es la potencia y los voltajes de los materiales porque observen que vamos a conectar un LED, ¿sí? Como tal, un LED a red monofásica, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Esta resistencia puede ser de 22K o más o menos de 10K hasta, bueno, no más de 50K, ¿sí? Pero que al menos sea de 1 vatio, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. O si van a utilizar de menor, por ejemplo, una de 10K, es decir, entre menor sea la impedancia, ¿sí? Mayor debe ser la potencia, ¿listo? Pero procuren que siempre sea mínimo de 1 vatio. Es decir, si van a colocar una de 10K, por ejemplo, que al menos sea, digamos, ya de más de 1 vatio, ¿listo? Pueden hacer la prueba. Ojo Ingeniero, con esto, señor. uno puede hacer un arreglo de dos resistencias en serie, una que sea de 1 ohmio pero a 1 watt y la otra que sea de esas de 20K a 1/4 de watt. Sí, total, Y aquí que, pueden hacer, muy buena pregunta, es decir, aquí ustedes aplican todo eso que estudiaron en la electrónica en la electrónica básica, perdón, de resistencias en serie en paralelo. Entonces ustedes ahí pueden, como dice Mario, utilizar, no sé, de pronto una de 10K a 1 vatio y en serie, no sé, a una de 50 kiloohmios, pero a 1/4 de vatio, sí, ahí pueden utilizar arreglo de resistencias. Lo que quiero que tengan es muchísimo cuidado antes de que se me olvide y antes de que continúe con la explicación del circuito, es que, ojo, tengan mucho ojo cuando estén haciendo pruebas con este circuito. Aquí me faltó algo y es que si quieren pueden ponerle acá un fusible, ¿listo? Un fusible acá en serie a todo lo que es el diodo rectificador y la resistencia en este caso R1, ¿listo? No se les vaya a olvidar. Es que pueden hacer pruebas, funciona bien, así funcione o no funcione, deben tener cuidado al momento de ir a tocar es el condensador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el condensador, recuerden que procura mantener la carga dentro de él, ¿sí?
Entonces, digamos que funciona con éxito el circuito y ustedes van a desmontar. ¿Qué tienen que tener cuidado? Tienen que tener cuidado de no tocar directamente el condensador porque este siempre va a procurar de mantenerse cargado, ¿sí? Entonces la idea Ingeniero, acá es que lo descarguen antes de tocarlo o de entrar a manipularlo. Señor, ingeniero, ese condensador, uno lo descarga tocando un terminal y el otro terminal a cualquier lado de la corriente eléctrica, es decir, o cómo uno ustedes, lo descarga. o sea, hay muchos métodos, ¿sí? Muchos métodos. Ustedes lo pueden, digamos, o sea, digamos que ustedes desenergizan esta parte, desconectan la red AC, pero recuerden que él sigue energizado y más porque está a 100 voltios, ¿sí? Entonces, lo más probable es que él esté cargado. Entonces, ¿se acuerdan muchas de las técnicas que, entonces, una es que ustedes, no sé, a través de un cable, unas pinzas, pongan en corto los dos terminales, pero ustedes obviamente sin estar tocándolo, ¿listo? Ustedes nunca con las manos deben tocar al tiempo las dos terminales en dado caso que de pronto este pueda estar cargado. Pero digamos que el método más efectivo es poniendo en cortocircuito las dos terminales del condensador. ¿Claro está ahí? Entonces, obviamente, este condensador tan grande a 100 voltios, lo más probable es que alcance a sacar chispa, por llamarlo así, es decir, a generar una microexplosión que de pronto ustedes los puedan asustar. Entonces, ojo con manipular este circuito. Este circuito es de mucho cuidado, muchachos, en el sentido de que pues estamos conectando ya de aquí esta parte. Pero ¿qué otra estrategia? A ver, ya que ya echándole aquí cabeza, sino que es que yo me enfoqué fue en la aplicación del día, pero nosotros hemos trabajado muchos más elementos en los cuales podemos aislar esto. ¿Qué creen que podríamos implementar acá para aislar esto de toda esta parte? Moco. ¿Será que con un moco? Ujú. Y no. Bueno, entonces voy a dejarlo ya a criterio de ustedes para que me demuestren que efectivamente sí han aprendido algo más en esta clase es de qué más medidas de precaución podrían tomar aquí en la red AC para mm, independizarlo lo más posible de esta parte. Entonces, pero mi mayor miedo es ese, ojo con el condensador, ¿listo? Mucho cuidado. Así lo prueben y no funcione, tengan cuidado en que en manipularlo con mucha precaución. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, entonces ahora sí continuemos con la explicación del circuito. Entonces, aquí como ya habíamos hablado, aquí nos va a rectificar medio semiciclo de la red AC. Entonces, ese medio semiciclo, ¿qué va a pasar? Entonces, en primera instancia, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a cargarse, ¿qué? El condensador, ¿cierto? Mientras está pasando el semiciclo positivo. ¿Listo? Se comienza a cargar el condensador. Hasta que, ¿qué? Llega el semiciclo negativo, entonces ya sabemos que todo se va por acá, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? El condensador, como se estaba cargando, ahora necesita comenzar a descargarse. Entonces, cuando está en el semiciclo negativo, el condensador no va a recibir absolutamente nada de energía, sino que él va a estar descargándose a través de qué? Del día, del LED y de toda esta rama, ¿sí? Entonces, mientras él se esté descargando, él va a llegar a los 30 o 40 voltios que necesita el DIAC para comenzar a conducir y efectivamente él va a superar ese umbral y se va a descargar. ¿Es a través de qué? Del LED y de la resistencia. Entonces, ojo con esta resistencia, por favor, tratar de, a mí se me olvidó aquí también acotarlo, pero que esa resistencia también sea de más de un cuarto de vatio. ¿Listo? Claro, hasta aquí sí se dan cuenta que el funcionamiento del circuito tampoco es que sea tan complejo. Es muy sencillo, si lo ven a fondo, ¿sí? Sí. Entonces vamos a simular. Entonces aquí yo que tengo, vamos a hacer varias pruebas. Aquí digamos está
amplitud de 120 voltios a 1 Hz, pero lo coloqué a 1 Hz, pero efectivamente ustedes ya saben que nuestra red va a ¿cuántos Hz? 60. A 60 Hz, sino pues que lo puse aquí a 1 Hz para que lo podamos ver, digamos, de manera más lenta, ¿cierto? Entonces, aquí voy a proceder a simular. Entonces, ¿qué están viendo ahí? Yo no sé si se alcanza a ver bien. A ver, aquí ya lo puse así. Entonces, observemos qué está pasando. No sé si alcanza a ser claro que de pronto está, no es que esté quedando totalmente apagado el LED, pero sí se dan cuenta que está parpadeando. Sí. Entonces, vuelvo y repito, en el semiciclo positivo se carga el condensador y aquí no está pasando absolutamente nada porque la energía está pasando es a través del condensador. Ya en el semiciclo negativo lo que hace es descargarse el condensador a través del diag y del circuito de LED y la resistencia. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces, mucho ojo con eso. Entre mayor sea la capacitancia de mi condensador, pues la descarga y la carga, ¿qué va a pasar? Va a ser más lenta, ¿cierto? Porque el Claro. condensador es más grande. Entonces acá lo que voy a entrar a hacer es a modificar la capacitancia y, por ejemplo, voy a probar con 100, no, voy a probar con 10 microfaradios, ¿sí? Exactamente el mismo condensador, pero por ejemplo de 10 microfaradios. A ver qué pasa. Entonces, en teoría, como es menor la capacitancia, entonces él va a realizar la carga y la descarga más rápidamente. Si se dan cuenta que acá efectivamente el LED ya está parpadeando más rápidamente, ¿cierto? Sí, muchachos. Entonces, Señor, no sé, por favor, ¿qué dudas o inquietudes tienen respecto a el montaje? Mientras voy, Ingeniero, una pregunta con respecto al capacitor. ¿Ese sí, capacitor tiene que ser mayor de 60 voltios aquí dice o de 100 voltios? Listo, perfecto. 100 voltios. Pues no digamos, importa que sea acérrico o electrolítico. señor, no, aquí no me vayan, No aquí se encuentran dieléctrico o de poliéster. ¿Sí se acuerdan cuáles son de esos? Aquí recomiendo altamente si tienen condensadores de poliéster. ¿Listo? Pero lo importante, ya sea dieléctrico o de poliéster, es que sea de más de 100 voltios, ¿sí? Si encuentran por ahí 80, 90, pues yo creo que podría funcionar, ¿sí? Inclusive desde 70 voltios AC en adelante hay gran probabilidad de que funcione, pero siempre y cuando aquí la resistencia sea de mayor impedancia, ¿listo? Sí, porque recuerden que aquí, pues, aquí en esta simulación, es que no quería utilizar, ¿qué? El PSIM, pero como no podíamos ver aquí gráficamente el funcionamiento de mi carga, pues entonces por eso opté traicionarlos a ustedes y usar Proteus, que yo sé que no les gusta. Entonces acá, si van a utilizar un condensador de menor voltaje, ojo porque estoy hablando del parámetro del voltaje del condensador, no de la capacitancia. Entonces, si van a utilizar un capacitor que soporte menos voltaje, entonces deben procurar que esta resistencia sea de mayor impedancia, ¿listo? Es decir, garantizarle que va a entrar menos voltaje de la red AC aquí al condensador, ¿listo? Porque si observan que acá pues yo lo dejé indicado únicamente que es 100 voltios, pero aquí en Proteus, ustedes saben que aquí como tal, o yo no sé si se puede hacer, pero aquí simplemente le puse que a 100 voltios, pero aquí la cuestión es que en Proteus él asume eh, que puede soportar cualquier voltaje, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es todo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquí yo puse como tal, no sé si se dan cuenta, pero aquí cabe variar la fuente y ya le puse los 60 Hz de la red AC. Pero,
¿Qué pasa acá cuando yo en Proteus simulo 60 Hz? De pronto no se alcanza a ver muy bien, pero pues está como que parpadeando muy lentamente, demasiado lento, ¿sí? Pero ustedes se van a ver en la práctica que se va a visualizar claramente. Ustedes sí se han dado cuenta que cada vez que yo varío la frecuencia de una señal AC, la frecuencia de una señal AC aquí en Proteus, aquí comienza a desplazarse este círculo en la, bueno, en la señal seno. ¿Se han visto? Sí, señor. Entonces, pues aquí, por eso digo, pues ya por eso lo puse ahorita a 60 Hz, pero ustedes se van a dar cuenta que efectivamente ahí funciona normal, ya en la práctica, sino que aquí en Proteus, pues él algunas veces asume unas cosas y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, a 10 Hz va a ser extremadamente rápido. Entonces observen que esto es uno de los gran usos y quiero hacer hincapié a lo que estábamos trabajando hoy. Sencillamente el DIAC aquí lo estamos utilizando es para activar y desactivar una carga netamente DC mediante esta configuración proveniente o polarizada el circuito a través de una fuente AC. Entonces, ¿qué estoy haciendo ya puntualmente? Sin utilizar tanto rectificador y tanta electrónica de potencia, yo estoy controlando que toda esta entrada AC, una carga DC. Entonces, uno de los grandes usos del DIAC es eso, manipular cargas DC energizadas con fuentes AC. ¿Claro está ahí? ¿Hay alguna duda, por favor? Una pregunta, Escucho. ¿esa resistencia tiene que ser por más de un watt siempre? ¿R1 o R2, Euclides? R1, R1, R1. R1 sí, sí, señor. Vuelvo y algo acotación a esto. Entonces, la idea es que, pues, por ejemplo, aquí yo la simulé de 22K y efectivamente es de alta impedancia y de alto batiaje. Por eso decía al inicio de la explicación del circuito. Si va a utilizar una resistencia, por ejemplo, de menor impedancia, por ejemplo, una de 10K, si va a usar una de 10K, lo importante es que este valor, el valor de la impedancia, sea inversamente proporcional al bateaje. Es decir, si disminuye la impedancia, el bateaje tiene que aumentar. Es decir, si uso una de 10K, perdón, entonces la idea es que no sea de 1 vatio, sino que al menos sea de 2 vatios. O como lo estaba comentando mal, entonces ustedes ya pueden entrar a jugar con arreglos de resistencias en serie en paralelo. Entonces, conectar en serie una, no sé, de 10K, pero a 1/4 de vatio y así sucesivamente. ¿Listo? Pero ojo, procuren de que el arreglo en serie, ¿sí? Vaya primero la resistencia, en este caso pues obviamente será una resistencia de porcelana y ya después llegaría la resistencia de carbono, si van a hacer un arreglo, por ejemplo, en serie. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, ¿hay alguna otra duda, inquietud? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Ingeniero, una pregunta sobre respecto a la red que su merced dijo para la protección, separar la fuente del circuito. Señor. ¿Es para separarla solo del circuito o solo la protección del jack? Pues es que digamos que a estas alturas de este curso, ustedes ya deberían, de hecho, proponer diferentes opciones. Pero no quiero entrar en eso porque quiero que ustedes me demuestren a ver que si se ingenian algo para separar esta parte, pues digamos no eléctricamente, pero sí digamos físicamente. Pues por ejemplo aquí yo sugerí un fusible, pero ya pensándolo más a fondo, podrían utilizar diferentes elementos que conectan dentro del circuito como para separar efectivamente lo que dice Carlos, de pronto separar esta parte del DIAC o separar todo este arreglo de DIAC condensador. Ustedes ya
Ya es como ingenio ustedes. Porque aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí lo que procuré implementar en este circuito fue que ¿qué? No utilizar tantos materiales. Y se dan cuenta que aquí estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? Digamos que los más complicados en este caso serían estos dos. Pero pues dada la situación en la que estamos ahorita, yo sé que yo aquí podría haberle sugerido, no, un puente rectificador o con un transformador. Yo sé que hay unos que tienen transformador, bajar de los 120 a 24 voltios, por ejemplo, con un transformador o con un puente de diodos, y ya debería, pues, podría fácilmente disminuir el valor de esta resistencia y también de este condensador. ¿Sí me entienden? Sino que, pues, aquí yo estoy tratando de utilizar la menor cantidad de elementos posibles. Pero ahí también yo les pediría el favor que sean ingeniosos, a ver qué otras opciones propondrían ustedes, teniendo en cuenta efectivamente los materiales que tienen a mano en este momento. Entonces, no sé si haya la posibilidad de implementar ahí un optotransistor, un optocoplador, si tienen por ahí un transformador, ¿qué pueden hacer con ese transformador para disminuir voltaje o aislar galvánicamente la fuente de la carga? Es decir, por favor, ustedes sean también ingeniosos con toda esta parte. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Señor. Sí, Listo. señor. Entonces, muchachos, ya saben, cualquier duda, pues me van comentando. Pues este montaje, lo complicado es conseguir estos materiales, pero yo sé que ustedes van a buscar alguna solución. Bueno, quería comentarles otros montajes que tengo pensado, pero ustedes me dirán. Entonces, no sé si salimos primero de ese, porque aquí tengo uno. ¿Sí están viendo este documento en Word que tengo acá? Señor. Tengo Sí, 1, señor. 2, 3, 4, 5, 6. No se asusten que es que no es que tengan que hacerlos todos, no, sino que la idea es que estaba buscando ya como tal las últimas aplicaciones con tiristores para que cada uno o sea, le voy a asignar un montaje, ¿sí? O sea, si no estoy mal, tengo como 10, 11, 10 u 11 montajes, de tal manera, bueno, esto ya, sí, sí los alcanzaron a observar, que yo a cada uno pienso asignarles, ¿sí? Si los vieron por ahí, entonces créanme que aquí estos son puras resistencias, transistores PNP, NPNs, diodos Zener, condensadores que yo sé que esos los tienen por ahí, triacs, diodos rectificadores, de pronto en este caso este montaje tenemos un micrófono convencional. Entonces, antes de entrar a explicar todos estos montajes, entonces yo sí quiero preguntarles, ¿me presentan primero el montaje que acabé de hablar del control DC con DIAC, o de una vez les asigno estos montajes, muchachos? Bueno, pero alguien hable, por favor. O hago lo que yo quiera. No, pues yo creo que es preferible primero presentar el de Proteus, el que Marcelo nos mostró en Proteus, y ya después nos indica. Pues, ¿Sí están pues yo, todos de yo no acuerdo? tengo, yo no Pues tengo todos ingeniero, los materiales. la pregunta sería en sí para cuándo se entregaría, digamos, desde estos circuitos, digamos, que usted nos dé. No, no, pues esto ya sería, digamos, para no la semana de Pascua, sino para la semana siguiente. Es decir, esperen, reviso aquí mi calendario. O sea, la otra semana es Semana Santa, es decir, del 6 al 10 de abril. Yo los estaría asignando, yo estaría asignando los montajes el día, no sé, si quieren me presentan lo del montaje con el día, la semana de Pascua, y esa semana de Pascua
nos reunimos así virtualmente y yo les voy diciendo a cada uno qué montaje les toca. Sí, pues por eso les digo, no quiero saturarlos de trabajo, muchachos, sino pues que vayan. O ingeniero, su merced, digamos, yo digo, ¿no? Digamos, nos puede dar el circuito ahorita para saber cuál nos toca y se lo presentamos a esa fecha, a la fecha que su merced nos dijo, después de la semana de Pascua. Pues Bueno, es Sí, igual. estoy de acuerdo con Mario, pues porque, pues, digamos, puede que no tengamos uno que otro mal día y lo podemos conseguir, digamos, en el transcurso de la semana. Sí, Sí, O pues tratar de es buscarlo. muy buena opción, sí. bueno, sí, pues pues entonces sí. aquí voy a entrar a explicarlo de igual manera. Entonces, pónganle mucha atención y los voy a explicar de manera rápida. Aquí que tenemos es un control de temperatura. El que dice numeral 31. Entonces hay unos que están en inglés, otros en español. Entonces den cuenta que es un circuito convencional como ya lo hemos venido trabajando, sino que aquí la idea es que se controle o se regule el control la temperatura, perdón, por ejemplo, de un cautín, ¿sí? Entonces, sencillamente es un control de temperatura para un cautín. Entonces, aquí tenemos las entradas que irían a la clavija del cautín, pero de un cautín de esos que no, creo que la mayoría tiene esos que no se les regula la temperatura, sino que son de temperatura fija, ¿cierto? Ujú. Entonces, Sí, el señor. primero, des en cuenta que es uno muy sencillo, de hecho ya este montaje casi que ya lo habíamos hecho en un laboratorio. Ese es el 3.1. Aquí el 40 es que un switch de luces de calle electrónico. Entonces, aquí lo que vamos a estar es controlando, digamos que este sería el control temporizado de la luz de un poste a través de esta fotocelda. ¿Sí? Entonces, sencillamente es activar y desactivar ¿qué? La luz, pero aquí lo adicional sería lo relacionado a este circuito temporizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, le damos la definición. Aquí hay un switch de luz de calle de bajo costo. Este switch automáticamente se activará la luz al atardecer. ¿Y qué va a pasar? Al amanecer se va a apagar. ¿Claro está ahí? Señor. Créanme que no es nada complejo de entender, es prender y apagar que el bombillo de acuerdo a que si le está incidiendo o no luz a esta fotocelda. ¿Sí lo alcanzan a ver? Muy sencillo. Listo. ¿Qué es? Un bombillo controlado, un bombillo temporizado por sonido. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Este circuito totalmente transistorizado es sensible a las señales de sonido que va a prender, ¿sí? Va a prender la lámpara o el bombillo cuando usted lo aplaude dentro de un rango de 1.5 metros. Lo interesante de esta aplicación es que lo puede utilizar para muchos tipos de aplicaciones. Entonces, observen que sencillamente acá toda esta parte de estos transistores sencillamente le está es que controlando la señal. Entonces tenemos el micrófono y aquí tenemos es un arreglo en cascada de transistores, los cuales podrían asociarse a un arreglo de Arlington, los cuales me están amplificando la señal del micrófono y la señal proveniente del micrófono sencillamente va a este otro arreglo en el cual sencillamente se va a activar y desactivar que este triac, ¿cierto? Es decir, Ujú. uno lo puede activar y desactivar únicamente es con palmadas. Prender y apagar ¿qué? Un bombillo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora sigue una luz de dormitorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De igual manera, simplemente se va a prender y apagar un bombillo, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión con este circuito? Que tiene este switch. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a suponer que, por ejemplo, este interruptor va a estar a 3 metros de la cama, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que usted presiona el interruptor y va a tener más o menos de 3 a 5 segundos para que, ¿qué? Para que vaya hasta su cama y se acueste y ahí sí se apaga el
bombillo. ¿Claro hasta ahí? Sí, sencillamente observen, es un control a través de este TRIAC y este MOG en el cual usted tiene energizado todo el tiempo que el bombillo presiona el interruptor, ¿sí? Y entonces se comienza a descargar ya este condensador y sencillamente, perdón, este condensador y sencillamente que se va a ir apagando en un determinado rango de tiempo y queda después totalmente apagado. ¿Listo? Se dan cuenta que son aplicaciones muy, muy sencillas, pero por eso les digo, esto ya era de lo último que quería que trabajáramos con nuestros tiristores. Entonces, aquí ¿qué tenemos? MOX, estos ustedes tienen, un puente rectificador, un transformador, Zener. Si se dan cuenta que no es que sean materiales que considero yo que no tengan ahí a la mano. ¿Sí? Todo, creo que todo lo pueden tener. Lo más, digamos, en este lo complicado tal vez sería este C2 que es de un farado de 16 voltios. Pero ya la persona que, por ejemplo, le toque este montaje, yo le diría, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, así no se puede observar que efectivamente tiene 5 o 10 segundos, sino de pronto 1 o 2 segundos, pero que veamos la utilidad del montaje. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos sencillamente una carga que va a estar incandescente, es decir, prendiéndose y apagado. Aquí, digamos, en el circuito está descrito como una estrella de Navidad, ¿cierto? Entonces va a estar ¿qué? El bombillo prendiendo y apagando. ¿Por qué? Yo estoy seguro que este circuito ustedes lo vieron en su electrónica básica. Aquí tenemos un circuito transistorizado estable. Entonces, este aquí, esto me está funcionando como que, como una estable 555, es decir, van a estar estos dos condensadores cargándose y descargándose, cargándose y descargándose. Entonces, esa carga y descarga de este estable de transistores va a estar que activando y desactivando aquí mi tríac. Entonces aquí tenemos todo lo de regulación de voltaje de AC a DC y esto ya entra acá como tal al estable con transistores. Entonces se prende y se apaga el bombillo. Claro, hasta ahí. Entonces se den cuenta que son condensadores, diodos, un Zener, transistores NPN, resistencias, un LED y el TRIAC. ¿Claro hasta ahí? Bueno, este no, porque este lo tenía pensado antes, pero este era muy interesante, sino que aquí necesitamos estas dos compuertas, entonces no tenemos estas compuertas, entonces este no. O, perdón la expresión, como control de una luz, pero temporizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es una lámpara que se va a apagar, o un bombillo que se va a apagar al atardecer, es decir, todo controlado por esta fotocelda, ¿sí? Entonces, sencillamente, este podría asociarse a las fotoceldas que están conectadas en los postes de la energía eléctrica en las calles. Entonces, una fotocelda que sencillamente me va a temporizar el encendido y el apagado de este bombillo, ¿sí? ¿Qué dice acá entonces? Esta es una luz que está, una luz automática basada en esta fotocelda, la cual va a variar de acuerdo al cambio de intensidad, ya sea el atardecer o por el polo, ¿sí? Entonces, aquí se recomienda utilizar bombillos incandescentes para el control de estas lámparas. ¿Listo? ¿Claro hasta acá o no, muchachos? Listo. Listo, entonces, digamos que para no saturarlos de, o sea, aquí tengo otros, pero no, esos no los voy a tener en cuenta, sino voy a tener en cuenta, recapitulemos entonces cuántos son. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, no sé ustedes qué sugieren. Yo la verdad tenía previsto, pues obviamente esto no va a ser ni para la semana de Pascua, sino pues la idea es que trabajemos con calma y con tiempo estos montajes. Pues yo inicialmente tengo pensado
en que por persona al menos se hagan 2 de dichos montajes, eh, pero ya a decisión de ustedes. Entonces, pues también quiero escucharlos. Pues mi intención es que trabajemos bien en esta parte, pulamos nuestras habilidades en lo que es electrónica de potencia y que digamos ya salgamos de toda esta parte relacionada a lo que son que tiristores. Es decir, con esto ya cerramos el capítulo de tiristores, ya vamos a pasar es a trabajar otros semiconductores. Entonces, escucho sugerencias o comentarios. Profe, pero eso uno lo puede elegir cualquiera de los que uno quiera, o sea. Pues digamos que dadas las circunstancias, pues para mí estaría bien, ¿sí? O sea, que cada uno escogiera sus 2 circuitos y me dijera, mire, profe, yo voy a hacer e implementar este y este, ¿sí? Ah, ya. Ingeniero, una pregunta. En dado caso, el circuito, digamos, no tengamos algunos componentes, podemos buscar en internet uno parecido con menos componentes, pero que haga lo mismo. Sí, claro, total, total, ¿no? Ustedes saben que este es como la carta de navegación, pero no es que ustedes tengan Ah, que listo. Perfecto. limitarse a esto, no, 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 ni más falta. Por ejemplo, yo cuando lo subo este documento lo voy a subir al aula, ¿listo? Entonces, ustedes, por ejemplo, miran este, que es control de temperatura, pero acá, pues, en la parte inferior yo tengo otros 2 montajes, por ejemplo. Otros dos montajes. Ah, no, pero por ejemplo, este ya ahorita les digo que este otro que yo encontré en estos días, espero a ver si lo alcanzan a ver bien, este otro que es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, aquí tenemos línea, AC y aquí como les gusta a ustedes, en español. El interruptor, aquí una luz de neón para ver cuándo está activado o desactivado el circuito. Y aquí ya la toma para el cautín, pero des en cuenta que este es otro control. Pues la diferencia es que este está controlado con 2 SSRs y con 2 DIACs, ¿sí se dan cuenta? Pero Sí. digamos, así como pregunta Mario, no, si ustedes consiguen otro con menos componentes, pues fantástico. O sea, me parece entonces mucho mejor que ustedes no se limiten solamente a los circuitos que yo les doy, sino que ustedes pues exploren otras opciones. ¿Listo? Listo, ingeniero. Listo. Entonces, voy a subir al aula estos que, el documento, este Word que tengo ahí, y digamos ya la semana de Pascua, yo programo una reunión y me van diciendo así qué montajes van a trabajar. Entonces, estos son para comenzarlos a trabajar la semana de Pascua. ¿Listo? No se preocupen, pues los que puedan ir adelantando, pues fantástico. Pero digamos, se comienzan a trabajar la semana de Pascua y ya con base a lo que hablemos y a lo que acordemos, vamos definiendo las fechas de entrega. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Hey, Listo. ingeniero. Listo. Entonces, ya para terminar esta charla de hoy, entonces, aquí observemos algo muy importante. Aquí tenemos el mismo circuito de control de una carga DC energizada con AC, pero eh, mediada y regulada por día. Entonces, si ustedes también quieren tener en cuenta este montaje, ¿cuál es la ventaja de este montaje? Entonces, sino que es que este no lo tuve en cuenta porque de pronto era un poco más complejo en relación a los materiales. Observemos aquí que el condensador es de menor capacitancia y de menor voltaje. Si se dan cuenta que Y es electrolítico, ¿sí? y este es electrolítico, correcto. Pero observemos que también la resistencia del LED también ya es de 100 ohmios a 1 vatio. Sí, es decir, es de más potencia la resistencia. Y aquí algo interesante que vamos a tener acá es que tenemos este arreglo en paralelo de resistencia con
condensador. Entonces, ¿qué nos va a garantizar este arreglo en paralelo? Este arreglo en paralelo nos garantiza que el condensador, en teoría, siempre va a estar descargado, ¿sí? Es decir, si este está energizado, de todas maneras, este circuito en paralelo me va a forzar a que el condensador siempre se vaya a descargar. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es aquí, digamos, la parte difícil? Pues una es conseguir este condensador a 400 voltios, ¿sí? Por eso no, pues digamos que no lo tuve en cuenta en primera instancia, pero de igual manera, pues lo dejo ahí para que ustedes, pues lo piensen, si quieren simularlo o quieren, o no sé si tengan el condensador, pues ya es decisión de ustedes. Pero vuelvo y repito, de todas maneras, siempre verifiquen que nunca vayan a tomar con las manos este condensador porque lo más probable es que tengan una descarga eléctrica. ¿Listo? Ojo con eso. Dirán que qué mamón, pero he tenido en otros cursos esa mala experiencia y ha sido muy peligrosa. ¿Listo? Y ya los demás lineamientos que les había dado para ver cómo aíslan y protegen ustedes la parte aquí de control de la parte de potencia. ¿Claro? Y así como decía Mario, pues ahí yo he manejado varios circuitos del día, pero si ustedes quieren consultar otro circuito, pues todo es bienvenido, ya lo saben.